Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de martes, últimas horas del Papa León XIV en Madrid, emprende viaje hacia la segunda etapa de este periplo por tierras españolas. Llega hoy a Barcelona y le quedará todavía jueves y viernes en Canarias y después ya volverá hacia Roma. Y ayer dejó, vamos a decir, el grueso de los discursos, sobre todo por lo que dijo ante la cúpula de la Iglesia aquí en Madrid, hablando el único momento y las únicas palabras que ha dedicado a los abusos a menores dentro de la Iglesia, y también por ese discurso histórico ante el Congreso de los Diputados y senadores, escuchando al Papa León XIV. Iremos desgranando todo lo que han dejado de sí estos discursos, porque hubo también otros actos, pero más festivos, pero el grueso, insisto, de las declaraciones fueron las que pronunció ayer por la mañana. Ahora iremos a ello con el análisis de Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. De Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Y Ángeles. Ángel Villarino, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Nivel de saturación con la visita del Papa? Yo, de 0 a 10, un 9. Es que vivo en Madrid. Claro. Entenderme. Bueno, ahora, atención, barceloneses y barcelonesas, que ahora va para allá. Que ya sabréis lo que es eso, porque han sido unos días caóticos absolutamente de circulación y de... Es que ha habido momentos, ayer por la tarde, por ejemplo, por el periplo que hizo desde la Almudena, después al Bernabéu, era incluso imposible cruzar una calle. Es decir, tú querías cruzar andando y era imposible que te lo permitieran. Pero bueno. Yo que vivo en la periferia me pasaba al revés. Estaban todas las carreteras libres de circulación. Sí, eso es cierto. Bueno, vamos a hacer un poco balance, como les decía, que yo creo que el grueso de los discursos es lo que dijo ayer. Quedan todavía actividades y va a ser también interesante su paso por Canarias, en ese puerto de Arguineguín, con el compromiso y todo lo que ha dicho el Papa sobre la inmigración. Pero dejadme que me detengan uno de los temas más polémicos. El viernes pasado, en víspera de la llegada del Papa, hablábamos y nos preguntábamos, estaba Mariola en ese abierto, si el Papa finalmente se reuniría con víctimas de la pederastia. En ese momento no estaba agendado, nunca ha aparecido en la agenda oficial. Bueno, finalmente se incorporó a esa agenda un encuentro no previsto, y además un encuentro que transcurrió con mucho secretismo, porque de ese encuentro solo sabemos que se reunió con 6 víctimas de los abusos en la Iglesia, 6 víctimas que participaron en el proyecto Repara, que es el proyecto que promueve la propia Iglesia Católica, y que la reunión fue en la Nunciatura. Mariola Lauridola, de nuevo. Hola, ¿qué tal, Ángeles? Esto ha provocado las críticas de las asociaciones mayoritarias de víctimas que se presentaron en la puerta de la Nunciatura esperando por si el Papa les recibía, cosa que no pasó. Estos colectivos cuestionan que el Papa no les haya dado audiencia. De hecho, creen que si no lo hizo es porque no quiere escuchar a las víctimas, que tienen otro discurso, que pueden comprometer el mensaje que el Papa quiera trasladar, que es el de que el proceso de reparación y prevención de la Iglesia funciona. Sí, es la primera visita, Ángeles, a España de un papa desde que estalló aquí el escándalo de la pederastia en toda su magnitud, pero León XIV abandona hoy Madrid sin cerrar esas heridas, sin haber dado el paso simbólico de reunirse con las asociaciones de víctimas que durante todos estos años han estado denunciando el encubrimiento de los casos por parte de la Iglesia, y que gracias a ese coste personal, ¿no?, ha habido algunos avances en la reparación, como el protocolo de indemnización. Ayer se tuvieron que quedar en la acera de enfrente de la Nunciatura mientras veían cómo un taxi con los cristales tintados entró y salió con las 6 víctimas elegidas por la Iglesia para encontrarse con el Papa. Miguel Ángel Hurtado es el primer denunciante de abusos sexuales en la abadía de Montserrat.
Montserrat y portavoz de la Asociación Reparación Integral Ya. Ayer estuvo en Hora 25. Yo, por ejemplo, si me hubiera reunido con el Papa, lo que le hubiera dicho que necesito para sanar mi herida es que Montserrat, que es un lugar muy relevante en Cataluña, erija un monumento a las víctimas de pederastia clerical catalana. El Papa visitará la abadía de Montserrat en su etapa en Barcelona, que inicia hoy, después de este cuestionado contacto en Madrid, controlado al milímetro por la Iglesia, un proceder que censuró en La Ventana también Juan Cuatrecasas, que es el presidente de Infancia Robada. Nosotros vemos que hay mala fe, vemos que hay unas ganas de llamarnos a la cara molestos. Realmente no entiendo que una visita del Papa y en lo que a víctimas se refiere se convierta poco menos que en un código da Vinci. Efectivamente, de las miles de víctimas de la pederastia, solo se reunió con 6, una reunión celebrada con máxima privacidad, que era lo que pedían ellas según el Vaticano. No sabemos quiénes son, tampoco conocemos su versión, la ha contado el Vaticano. Han estado casi una hora con León XIV y según el comunicado oficial de la Santa Sede, pues le han hecho propuestas para que la Iglesia sea más eficaz ante la pederastia. Dice la nota que han compartido sus dolorosas experiencias personales, que el Papa las escuchó con afecto y atención y que tienen su compromiso de que estas propuestas sirvan para que la Iglesia pueda ser un lugar seguro donde las heridas encuentren consuelo y sanación. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Es llamativo que en todos los discursos y las palabras que ha pronunciado en público y ante centenares de miles de personas, el Papa no haya hablado en ningún momento del tema de la pederastia. Ha tardado 3 días en hablar de estos abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Después de 2 días sin hacer mención alguna, fue finalmente ayer, como les decía, cuando se pronunció al respecto. Marina García, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Lo hizo ante los obispos en una reunión en la conferencia episcopal. Habló de los casos de pederastia, pero no hizo referencia, o sea, no pronunció esa palabra, ni tampoco mencionó el nombre de abusos, la palabra abusos, ni las palabras víctimas. Habló de una plaga que es necesario erradicar a través de la reparación y escucha a quienes dijo fueron heridos por miembros del clero. Así es, no lo hizo en el Congreso, pero sí poco después en sede eclesiástica ante los obispos españoles que representan a la Iglesia, al Vaticano en este país, a los que les dijo: uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. El pontífice llama a los abusos, sin pronunciar, como decía, esa palabra abusos, una plaga, que es aún una cicatriz abierta. De hecho, les instaba a trabajar en un deber que no es solo de las jerarquías, sino de toda la Iglesia, para estar al lado de quien ha sufrido tanto. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Un mensaje que fue además escueto, pero eso sí, rompió un silencio que ha predominado durante los últimos años del Papa Francisco, que aunque tuvo un papel importante en la búsqueda de transparencia, nunca visitó este país ni se refirió al fenómeno de la pederastia en el seno de la Iglesia española. Cerca de allí, de la conferencia episcopal, donde el Papa ayer pedía ante casi un centenar de prelados escucha sincera y cambios reales de sanación, ante la sede de la Nunciatura Apostólica, como decía Mariola, algunas asociaciones de víctimas protestaron en un clima de grandes críticas al pontífice por no haber promovido un encuentro plural y público con diferentes grupos de víctimas. Marina, gracias. Gracias. Te citaba a ti, Mariola, porque teníamos la incógnita el viernes de si habría reunión o no habría reunión. Nos llamó también la atención que en los primeros compases de esa visita el Papa no hiciera mención al tema de los abusos en la Iglesia. Lo hizo ayer, cuando hablaba con los obispos. Finalmente hubo reunión, pero una reunión que no satisface, evidentemente, porque no se cuenta con ellos, con las asociaciones mayoritarias. Habla de escucha, de la necesidad de la escucha a las víctimas, habla el Papa, pero solo ha escuchado a una parte de esas víctimas. La verdad es que los abusos de la Iglesia eran en este viaje el elefante en la habitación. Y aunque el Papa es verdad que en el propio avión que ya le trasladaba a España, en ese encuentro siempre informal con los periodistas, ya mencionó precisamente a una pregunta del enviado del país, mencionó esta circunstancia como esa llaga abierta. No ha sido hasta el momento en el que se ha reunido con los suyos,
donde ha mencionado, digamos, las palabras en las que enmarca el tratamiento de esta cuestión. Creo que son palabras bien elegidas, habla de verdad, de justicia y reparación, que es el núcleo duro de lo que se denomina también la justicia transicional, y habla de esa idea de prevenir y generar una cultura del cuidado, que son palabras similares a las que utilizó en una carta, y mencionaba yo esto el viernes en Málaga, el Papa Francisco, cuando hablaba de este episodio de los abusos como unas heridas que no prescriben, y hablaba de la necesidad de reconocer lo ocurrido, proteger a las víctimas y generar espacios seguros para que esto no volviera a ocurrir. Me parece que el Papa, por volver a la cuestión que tú planteabas, Ángels, ha tenido que moverse en un equilibrio muy inestable entre, por una parte, decir lo que él quería decir y no ignorar lo que era imposible obviar en este viaje, porque si no hubiera resultado todo un fracaso, y a la vez me imagino que perimetrar todo eso en un espacio que es el que marcaba la Conferencia Episcopal Española, que todos sabemos ha sido muy reacia a reconocer lo ocurrido, y de ahí la configuración de este encuentro y sobre todo las personas que han ido a este encuentro, que yo creo que no hay que retirarles la condición de víctimas igualmente genuinas que el resto de víctimas de estos abusos, pero es verdad que el contexto en el que se ha desarrollado el encuentro, con esa falta de transparencia, ese anonimato que imagino lo han pedido las víctimas también y hay que preservar, pero desde luego que son víctimas que sí que quedaron, por así decir, satisfechas con el programa de reparación que constituyó la Iglesia y que ha sido un fracaso para la mayoría y que obviamente ha desmerecido, digamos, el otro esfuerzo que ha hecho el gobierno y que es el gran, digamos, acuerdo en materia de reparación de las víctimas. Por lo tanto, en resumen, diríamos que este elefante en la habitación lo ha podido gestionar el Papa León XIV en términos de palabras, yo creo, contundentes, en términos de encuentros, pues obviamente ahí está el grado de insatisfacción de una parte que es la mayoritaria de las víctimas, que no han entendido, pues que se les ha escuchado, por otra parte, en la idea que plantea el Papa. Son los equilibrios que entiendo las estructuras de poder también dominan. A las víctimas que estaban en la puerta protestando porque no habían sido invitadas a esta reunión, se las convocó a otra reunión en el Vaticano, sin fecha, ya más adelante. Yo creo que esta gestión ha sido, no sé si por parte del Papa o por parte de la Conferencia Episcopal Española, pero ha sido desastrosa. Esta idea de me reúno solamente con las víctimas que entraron por la vía que había abierto la Iglesia y que claramente era insuficiente y que decepcionó a la inmensa mayoría de las víctimas. Solamente me reúno con unas víctimas que han pasado por este lado y que han quedado contentas. Y de esa manera pues puedo mandar el mensaje de que me he visto con ellas cuando en realidad no lo he hecho, porque no se ha sentado con los colectivos que de verdad representan a la gran mayoría de las víctimas del clero en estos abusos de pederastia. Y yo creo que esto es un debe, porque es uno de los asuntos más importantes para la Conferencia Episcopal Española y para la jerarquía eclesiástica en España y en todo el mundo. Y si vienes a España, y además en un momento donde esto está por primera vez abierto, después de tantas décadas abierto, cuando por fin hay un acuerdo que los obispos han firmado a regañadientes, pero han firmado con el gobierno para que haya un mecanismo de reparación, justicia, como el que pide el Papa, pues es un poco decepcionante que ante un problema tuyo, porque es fácil hablar de los problemas de los demás, pero a un problema de tu institución, pues no des la talla. Ángel. Sí, yo coincido bastante con los dos comentarios previos. Ha habido muy poca información. Yo ayer pregunté a la Conferencia Episcopal, me dijeron que las 6 víctimas que se han encontrado con el Papa proceden de diversos lugares de España y que habían sido propuestas por las diócesis, por la propia Conferencia Episcopal, y decían que por el Defensor del Pueblo. No queda claro en qué proporción y no queda claro cómo ha sido esa negociación. Las agendas de los viajes papales en general son una construcción muy compleja que se negocia mucho con todas las partes, y sin duda todo este programa y esta parte del programa sin duda ha sido elaborado con la complicidad de la Conferencia Episcopal y con el control de la Conferencia Episcopal. Y al Papa no le han puesto delante a los más beligerantes
eso por otra parte es algo que en el Vaticano cualquier encuentro con el Papa, sobre todo si son públicos, se somete a una producción muy detallada. La curia es muy cuidadosa con estas cosas, controla absolutamente todo y los perfiles se estudian con mucha antelación para evitar situaciones incómodas y sustos. Es un protocolo que recuerda a veces a los de las casas reales, que te dicen hasta cómo tienes que ir vestido, cómo tienes que... yo creo que en lo que pasó ayer es muy importante también ver dónde habló el Papa, que también lo habíais comentado, dónde habló de este tema el Papa, y lo hizo a la cara de alguno de los obispos cuestionados por su actuación delante de Argüello y de toda la conferencia episcopal. Y esto por una parte habla a los protagonistas, este forcejeo que probablemente hubo, del que se ha hablado tanto con Francisco y la Conferencia Episcopal Española, es la primera vez que se airea en público. Bueno, no se airea porque no hubo ahí forcejeo, pero es la primera vez que se escenifica que el Papa habla delante de los obispos y les dice y les habla de este tema. Pero de la misma manera que digo esto, también creo que es un síntoma el hecho de que se haga únicamente en esa escena, es un síntoma de algo que ha pasado desde el principio, que es que la Iglesia considera que este es un asunto que debe resolverse internamente. Es que a mí esto me parece importante, también decía Mario, ha hablado ante los suyos tiene que hablar, evidentemente que tiene que hablar, pero es que esto es un problema que trasciende, es un problema de sociedad, es un problema de toda España, o sea, no es un problema de la Iglesia que tiene que resolver la Iglesia, no, este es un problema de sociedad. Ahí es donde iba, que es un asunto que no se puede resolver únicamente en privado con los tuyos, que tienes que hablarle a toda la sociedad española, y el foro no es la conferencia episcopal, que es uno de los dos foros. Es también la conferencia. Podría haber sido el Congreso, ya que iba. Ya que estaba ahí, tenía una tribuna excepcional, podría haber sido el Congreso, porque si esto es un problema que afecta a toda la sociedad, qué mejor sitio que el Congreso para hablar del tema. Y además un tema en el que se ha tenido que poner, perdona, Mario, lo voy contigo, las instituciones, es decir, el gobierno ha tenido que coger el tema, doy los datos del pueblo. Doy los datos. En 2 meses que lleva en marcha el acuerdo entre el gobierno y la conferencia episcopal, promovido por el gobierno para dar un vehículo para poder reparar a las víctimas, se han acogido ya 430 personas a este programa. Es el triple de lo que fueron por la vía de la Iglesia en 2 años. El triple. En 2 meses lo que antes en 2 años. Porque claramente la vía de la autorreparación y la vía interna y el sistema que había montado la Conferencia Episcopal Española pues era muy deficiente y para muchísima gente no valía. El Abierto. Ser podcast. Seguimos hablando de lo que está dejando la visita del Papa, primero en Madrid, que hoy a mediodía ya se va para Barcelona, y estábamos hablando de la gestión que ha hecho el pontífice del tema de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, de la reunión que tuvo solo con unas víctimas, y después del ámbito, del contexto en el que habló, que fue en la reunión con los obispos en la conferencia episcopal, siendo este un tema que trasciende del ámbito de la Iglesia, que es un tema de toda la sociedad, algo que la Iglesia pretende que no sea así, pretende precisamente eso, que quede circunscrito al ámbito de la Iglesia. Mario, ¿la que querías hablar? Sí, yo creo que estas son las típicas cosas en un viaje de estas características en las que podemos ver la botella media llena o medio vacía. Yo me pregunto si lo que ha ocurrido en relación con el tratamiento de la pederastia era el máximo posible de lo que el Papa podía introducir en esta agenda o el mínimo. Y creo que en ese perímetro es donde podemos apreciar en toda su dignidad, si se quiere, el tratamiento que se ha hecho. Yo pienso que probablemente era lo máximo que el sumo pontífice podía hacer, teniendo en cuenta lo siguiente: el planteamiento de lucha de poder entre el Vaticano y la Conferencia Episcopal. 2, teniendo en cuenta también que obviamente este viaje cubre muchísimos frentes en términos temáticos, y teniendo en cuenta también que el Papa no iba a ignorar esta cuestión. Teniendo todos esos elementos en juego, creo que la operación final resultante es esta, que deja insatisfechos a muchos, y bueno, que hay otras miradas que pueden señalar que calificar a la pederastia como llaga abierta, es decir, algo que todavía no se puede dar por cerrado porque no ha cicatrizado ni muchísimo menos. Es que una llaga, en términos literarios, tiene un componente gráfico muy significativo en lo que representa. Y calificar lo ocurrido como una plaga, en términos bíblicos, no es una cuestión menor. Y digo esto porque
a las palabras este Papa les ha prestado mucha atención. De hecho, en el discurso en el Congreso ha señalado que las palabras hacen posible o imposible el encuentro. Pues bien, él creo que ha utilizado unas palabras bien elegidas para significar y enfatizar el drama que representa para la Iglesia y para las víctimas esta plaga y esta llaga abierta todavía. Todo lo demás, bueno, pues tiene los matices que hemos comentado y seguro que muchísimos más. También digo una cosa, no creo que los abusos a la Iglesia estén cerrados en este viaje y entiendo que el Papa se guarda algo para la visita de Montserrat, porque ahí están los insumisos en relación con todo el tratamiento de esta cuestión en términos de reparación. Entiendo que el Papa se reserva la traca final para ese escenario. Esa es la segunda oportunidad que tiene para hablar, si quiere, en el ámbito de la Iglesia de los abusos, porque hemos escuchado antes una de las víctimas de Montserrat, de la abadía de Montserrat. Vamos a ver si allí dice alguna cosa más. Hacíais referencia, tanto tú como antes que decía Ignacio, podría haber hablado en el discurso que dio en el Congreso de los Diputados. Fue un discurso que es verdad calificado de histórico porque es la primera vez que un pontífice habla en el Congreso. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Estuvo el discurso cargado de referencias a la doctrina católica en favor de la paz, en favor del diálogo, en contra de la polarización, pero algunas de sus referencias también chocan con derechos que en este país están consagrados en nuestro ordenamiento, como el aborto o la eutanasia. Sí, ha sido precisamente ahí en el Congreso, en este discurso histórico, en el mismo hemiciclo donde se aprobaron las leyes del aborto y de la eutanasia, donde León XIV ha querido colocar ese mensaje, recordar de qué lado está la Iglesia Católica en estas cuestiones. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Es su primera referencia a la defensa de la vida humana desde que llegó a España. Había hablado antes de inmigración, pero dedicó buena parte de su discurso en el Congreso a defender la asistencia y la acogida de migrantes y refugiados y a pedir soluciones conjuntas. La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. Utilizó también la tribuna de las Cortes para defender otro asunto importante para la Iglesia Católica en España, la libertad de las familias de elegir qué educación quieren para sus hijos, que es el argumento con el que se sostienen los centros privados concertados católicos que reciben fondos públicos en nuestro país. Tiró de encíclica para advertir de nuevo sobre quienes manejan la inteligencia artificial, habló de la guerra para criticar el rearme europeo y utilizó este discurso para dejar un recado a sus señorías en un momento de máxima tensión política y de polarización. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. También Ángels reconoció los errores de la Iglesia y la sociedad en la conquista de América en un discurso que se llevó una de las ovaciones más largas que se recuerdan en el Congreso, 7 minutos de aplauso. Laura, gracias. A ti. 7 minutos de ovación de todas las fuerzas políticas y ahora después de la pausa hablaremos de las reacciones de las fuerzas políticas a este discurso porque como una sensación de que cada uno escuchó solo lo que quiso escuchar y de la manera que quiso escuchar, porque es verdad que en todo el discurso hubo partes para que se sintieran incómodos todo el arco parlamentario. El aborto quiere este gobierno de progreso, este gobierno de coalición que esté resguardado en la Constitución y en cambio el Papa en la tribuna habla en contra del aborto, habla en favor de la inmigración, de los derechos de los migrantes, de la igualdad y están sentados ahí representantes de 2 partidos políticos que firman acuerdos hablando de la prioridad nacional, pero al final a todo el mundo le gustó el discurso, a todo el mundo aplaudió el discurso, 7 minutos de aplausos, como si cada uno hubiera escuchado solo la parte del discurso que le interesara. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic con diferentes covers para hacer match con cada
selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. En el abierto, Mario Larrea, Ignacio Escolar y Ángel Villarino. Nos hacía antes Laura Gutiérrez un resumen de las palabras del discurso del pontífice ante las Cortes Generales, y yo les decía que cada partido trata de vincular sus propuestas y postulados ideológicos a las palabras del pontífice. Es lo que ocurre en el caso del gobierno y de los socios, que aunque difieren de las referencias al aborto o a la eutanasia, también encuentran muchas similitudes en otros aspectos. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Sobre todo por parte del gobierno, conectan con el Papa, con lo que tiene que ver con sus referencias al contexto internacional, abogando por el fin de las guerras y la solución pacífica de las mismas, y también por la defensa que hizo el pontífice de las personas vulnerables y de los migrantes. Sí, desde el gobierno nos dicen que están muy satisfechos con esta visita porque, recalcan, están en la misma sintonía en temas como la migración o la paz internacional. Reconocen además que esta visita es un paréntesis en el calvario que afronta el gobierno en este mes de junio, con citas judiciales de calado o comparecencias espinosas. Sacaban pecho en el Ejecutivo e incluso Félix Bolaños minimizaba las diferencias con el aborto o la eutanasia, poniendo en valor los acuerdos con la Iglesia y el entendimiento con este Papa. Por supuesto que respetamos todas las posiciones políticas y todas las posiciones que tiene la Iglesia Católica, toda la relación que hemos tenido en la Iglesia en estos últimos años, que han dado lugar a 4 acuerdos bien importantes. No había acuerdos con la Iglesia Católica desde el año 2006. Pero guardar el tarro de las esencias de este Papa no es algo que solo hiciese el gobierno. Buena parte de los socios cogió lo que le interesó de las palabras de León XIV para poner frente al espejo a la derecha y a la ultraderecha. Bildu, Esquerra o PNV destacaban el humanismo de sus palabras. Humanista, es que yo creo que sigue la senda del Papa anterior. Estamos tan mal que hay que dar la bienvenida a este tipo de discurso. Al final es puro cristianismo. El discurso que ha hecho es un discurso humanista de defensa de las personas, y bueno, nosotros queremos resaltar y que tenga que tomar apuntes el que los tenga que tomar. Palabras de Gabriel Rufián y de Maribel Vaquero, que también secundan en Sumar, donde a pesar de alguna crítica creen que León XIV estuvo correcto. Lo mismo piensan en Junts, más allá, Ángels, de esa petición de Miriam Nogueras al Papa de hablar catalán ahora que llega a Barcelona. Josu, gracias. A vosotros. Y en la derecha, por su parte, no se dan por aludidos en las referencias que hizo el Papa a la cuestión migratoria y que chocan frontalmente con las políticas que han aprobado y que han pactado recientemente el Partido Popular y Vox. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Los dos, derecha y ultraderecha, compran el discurso del pontífice y se quedan sobre todo con la oposición al Papa en el derecho al aborto y a la eutanasia. Sí, no encuentran incompatibles las palabras del Papa, que arremetió explícitamente contra la discriminación por el origen nacional, étnico o religioso. No lo encuentran incompatible con sus políticas contra la inmigración y que incluyen, por ejemplo, esa polémica prioridad nacional. Decía ayer Feijóo que comparte todo lo dicho por León XIV en las Cortes. Ha tratado todos los temas y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras el interés por aclarar cuál es la postura del Santo Padre del Vaticano y de la Iglesia Católica actual. Acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones. Los populares tratan de conjugar la cercanía con la Iglesia con sus pactos con Vox, pese a que sus compañeros de viaje se sitúan alejados de la doctrina del Papa. Abogan abiertamente por las deportaciones masivas o por poner a los españoles primero. Feijóo tuvo ayer un encuentro privado con el pontífice y desde su equipo insistían en que le trasladaron que comparten el humanismo cristiano, que es un principio básico que los inspira, decían. Abascal fue menos entusiasta. Sí reiteró que sus políticas no son incompatibles con las palabras del líder de la Iglesia Católica, pero lanzó este dardo a León XIV. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel y tiene la prohibición de entrada. A mí me gustaría una política migratoria igual para España.
El líder de Vox insinuaba que allí también se promueven las deportaciones. Aseguró también que una cosa es un discurso de un papa y otra las políticas prácticas. Vox no ha mostrado especial sintonía con este pontífice ni con el anterior, con el Papa Francisco. Prueba de ello fue ver que uno de sus portavoces ayer ni siquiera aplaudió el discurso de León XIV desde su escaño. Julia, gracias. A vosotros. Pues ya ven, que cada uno se coge la parte del discurso que se aproxima a su ideología, a su agenda, a sus postulados. ¿A ti qué te pareció, Ignacio? Pues yo entiendo que cada partido se arrime a lo que más le interesa de ese discurso, eso es política, pero al mismo tiempo no entiendo que quien se dice cristiano, es decir, si eres cristiano y eres católico y eres heredero de la tradición cristiana y católica, como se dice en PP y Vox, digo yo que tendrás que darle autoridad al Papa. En todo, no en lo que te interesa. Y es que la incoherencia por parte, sobre todo del Partido Popular, porque de Vox no espero gran cosa, con este tema es tremenda. Pero ni siquiera ya al hablar de inmigración y sus pactos, es que el propio Partido Popular está fuera de la doctrina de la Iglesia en el tema del aborto, por poner un ejemplo, que en teoría es una contradicción de la izquierda al aplaudir al Papa, también del PP. Porque el PP renunció a esa reforma de la ley del aborto que pretendía hacer cuando tenía mayoría absoluta, ni siquiera en ese momento lo hizo. Porque la sociedad española está en otra posición ahora y me alegro que sea así y me alegro que el Partido Popular renuncie a hacer algo en contra de la mayoría de la sociedad española. Pero esa contradicción es bastante evidente. Yo cuando escucho a Feijóo decir que está de acuerdo de la A a la Z con el humanismo cristiano, también cuando le dice lo de la empatía y lo de no y la hostilidad, es el mismo Partido Popular que está pidiendo cárcel contra el hermano de Pedro Sánchez, no sabemos muy bien por qué, ¿eh? Eso es la empatía cristiana y el respeto por el... Y el que deshumaniza al contrario. Eso es... En fin, es el mismo Partido Popular que está pidiendo cárcel para la mujer del presidente del gobierno, para las hijas del anterior expresidente y para el hermano del actual presidente. Eso es humanismo cristiano, de verdad. No sé. Ángel. Sí, yo escuchando el discurso del Papa ayer estaba pensando que suena revolucionario y es una palabra que se utilizó ayer bastante, pero no porque haya cambiado algo en el Vaticano, sino porque lo que está cambiando es todo lo demás y está cambiando mucho y muy rápido. Yo este discurso, o uno muy parecido, se lo he escuchado a otros papas, incluido por ejemplo el Papa Ratzinger, que era prefecto de la doctrina de la fe y cuando fue elegido se le consideraba un papa muy conservador, ¿no? Pero si comparas lo que han dicho otros papas sobre los temas sobre los que se expresó ayer el Papa León, Juan Pablo II, por ejemplo, fue muy vocal contra la guerra de Irak, mandó cartas incluso a Bush, intentó frenarla varias veces. El Papa Francisco fue también vocal sobre el aborto o la eutanasia, en sucesivas ocasiones condenó ambas cosas, y Ratzinger muchas de sus homilías habló de inmigración en unos términos muy parecidos a los que se expresó ayer León XIV. Entonces yo creo que lo que ha cambiado es todo lo demás. Es el contexto. Es el contexto. Por poner un ejemplo, Angela Merkel, política democristiana, en Alemania acogió a más de 1 millón de sirios, a más de 1 millón de refugiados sirios, era la derecha. Hoy, mismo partido, su sucesor Merz, habla de expulsar a 800.000. Eso es realmente lo que ha cambiado y por eso suena revolucionario. Sobre el otro tema, cómo los partidos políticos en este mundo que está cambiando tan rápido y que el Vaticano de alguna manera funciona como ancla cuando antes eran discursos que sonaban más bien aburridos, en este mundo a todos los partidos políticos por diferentes motivos en España les interesa pues aplaudir. Creo que el aplauso más gordo que se ha llevado a alguien después de Zelensky. Ganó a Zelensky. Ganó a Zelensky incluso en el Congreso, y a todos los partidos por diferentes razones, digo, a la derecha pues por la tradición y porque no pueden no aplaudir al Papa, y a la izquierda porque conecta muy bien con dos de las grandes apuestas del gobierno de Sánchez en los últimos años en política internacional, que son la oposición al trumpismo y la oposición al tema de los tecnooligarcas. La encíclica del Papa es casi una respuesta al libro de Alex Karp sobre la República Tecnológica, punto por punto va respondiendo a esa idea de una aristocracia tecnológica que toma de alguna manera las riendas del futuro, y el Papa ante eso impone el discurso humanista de la Iglesia Católica, y esto conecta con el gobierno español. Y en el caso de Trump ha intentado forzar, igual que ha hecho con los evangélicos que los tiene en el saco, ha intentado forzar también a la Iglesia Católica el brazo, lo intentó, incluso hubo intentos en el cónclave de forzar un papa más proclive a sus posiciones. Han expandido esta idea de la Iglesia profunda, igual que han expandido la Iglesia de los estados profundos, y de alguna manera esto conecta muy bien con el gobierno. Entonces creo que se ha producido esta
ha entroncado muy bien con el momento en el que vivimos y con el contexto en el que vivimos, para que todo el mundo estalle en aplausos, cuando en realidad el discurso no es muy distinto al que ha sido antes. Sí, es verdad. Todo lo que es la doctrina de la Iglesia en materia de la paz está perfectamente alineada con el derecho internacional. Es una doctrina clásica, no se la inventa León XIV y está reflejada así en todos cada uno de los discursos que han dado sus predecesores, y el foro habitual de reiterar todos esta doctrina suele ser el discurso ante el cuerpo diplomático al que recibe el Papa todos los meses de enero. Pero sí que hay un elemento aquí significativo, más allá de lo que señala Ángel, ¿no?, en relación con que lo que cambia es todo lo demás, y por tanto, claro, parece una apuesta revolucionaria. Él dice algo que el Papa dice algo en el Congreso de los Diputados que es interesante, ¿no? Dice: defender la paz requiere valentía diplomática, y creo que son palabras también bien elegidas. Si las unimos además con el discurso que da en el Palacio Real el primer día que llega, y declara expresamente que agradece a España por la fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, yo creo que ahí hay un componente político muy significativo donde, digamos, celebra esa audacia y esa valentía diplomática de España con una doctrina que coincide con la de la Iglesia en relación con la paz, pero que está perfectamente enmarcada con lo que es la defensa del derecho internacional y del multilateralismo. A mí me gustó ayer particularmente en el Congreso toda esa reivindicación de un patrimonio jurídico, filosófico, que tenemos en España, y del que no siempre somos capaces de sacar el suficiente orgullo, que tiene que ver con la Escuela de Salamanca, y el Papa así lo recogió. Y hombre, me sorprende que la gente se sorprenda de que el Papa reivindique el origen de la vida y el final de la vida conectado con el dogma de fe. No nos puede sorprender que la Iglesia manifieste rechazo a toda legislación que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo o con la voluntad de decidir cuándo la vida sigue siendo digna para las personas. Pero esta afirmación, que entra dentro de lo que el Papa, que habla también como sumo pontífice, y así lo dijo nada más comenzar su discurso, tiene que dejarlo claro porque forma parte de su dogma de fe, también lo señaló después de advertir que la Iglesia reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política. Y son palabras textuales del discurso. Por lo tanto, creo que fue un discurso también respetuoso en términos institucionales. Habla el sumo pontífice, pero sabe que habla ante las instituciones que gozan de legitimidad democrática, y por tanto esa diferencia entre lo político, lo que es de Dios y lo que es de los hombres, expresando lo que obviamente no es negociable para la Iglesia, que es el dogma de fe, y esa firmeza con la que defiende la dignidad humana, todo lo que implica desde luego la migración. Es que habla... La verdad que este Papa, yo creo que las palabras que elige incorpora belleza en ellas. Habla de la frontera como espacio de protección y no de abandono. Vamos a irte cerrando ya el tema de la visita del Papa, que quiero comentar todavía un par de asuntos con los analistas de esta mañana, pero Ignacio quería todavía intervenir sobre el discurso de ayer muy en el rápido. Congreso. Yo solo quería recordar que toda esta apuesta que está haciendo el Papa por el discurso de la inmigración y ese apoyo clarísimo en su discurso al tema de la regularización ni siquiera es una novedad. Es que hay que recordar que esa regularización venía con una recogida de firmas apoyada por Cáritas. Sí. Venía por una recogida de firmas apoyada por la Iglesia. Y que esta contradicción tan enorme entre los partidos que se dicen cristianos, demócrata cristianos, herederos de la tradición cristiana, herederos de la civilización católica, de todo esto, es la gente que está diciendo que esto no. Yo no soy creyente, yo no me veo obligado a creer el paquete completo de dogmas religiosos y éticos de la Iglesia, pero entiendo que esos que se dice que lo son deberían al menos, no sé, confesarse después, cuando estás haciendo exactamente lo contrario a lo que dice ese código ético y esa moral en la que crees. Me parece que la hipocresía en ese caso es mayúscula. Decía que cerrábamos ya el tema de la visita del Papa porque ahora mismo está a punto de participar en un acto en IFEMA para despedirse de los voluntarios. Ya son los últimos coletazos de la visita a Madrid, y de Madrid vuela a Barcelona. Sergi López, buen día. ¿Qué tal, Àngels? Buen día. Llegada a Barcelona, hoy está prevista una oración en
la catedral, una vigilia en el estadio Lluís Companys, mañana Sagrada Familia y también esa visita polémica que hemos estado citando a lo largo de este abierto en Montserrat. Sí, el Papa va a llegar a las 12:30 al aeropuerto del Prat. Será el inicio de 44 horas cargadas de actividad. Van a empezar con una oración en la Catedral de Barcelona, una visita al sepulcro de Santa Eulalia, que es la patrona de la ciudad y que se encuentra en la misma catedral. Desde allí, León XIV se va a desplazar a pie hasta el Palacio Episcopal. Será su residencia mientras esté en Cataluña. Justo después de comer va a recibir en audiencia al presidente, Salvador Illa, y a partir de las 6 irá camino del estadio de Montjuïc, donde tiene previsto el acto más multitudinario de esta jornada. Habrá una exhibición de Castellers, una actuación de la Escolanía de Montserrat con Sergio Dalma y realizará la vigilia de la oración. Está por ver cómo se resuelve una de las polémicas previas a la visita, que es si el pontífice utiliza o no el catalán en sus intervenciones, sobre todo mañana en la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia. Y como decías, Àngels, también habrá esa visita a Montserrat, de donde partieron las primeras denuncias de casos de pederastia a miembros de la Iglesia. Sus víctimas se han quejado de que el Papa no haya recibido más que, algunos dicen, seleccionados de los que sufrieron esos abusos. Y por cierto, que hoy en Barcelona hay huelga de profesores que se quieren hacer oír durante los actos del Papa y que van a complicar aún más la movilidad en la capital catalana. De momento por la mañana no ha habido grandes problemas de tráfico, los habituales. No, porque estaban esperando a que empezaran las pruebas de acceso a la universidad, que empiezan hoy a las 9 de la mañana. Entonces, hasta las 9 no ha habido nada. A partir de ahora es cuando se espera que sí que haya movimiento. Pues iremos conectando con Barcelona y nos vais contando. Muchísimas gracias. Gracias, Àngels. Pues hasta aquí todo lo que hace referencia a la visita del Papa, que va a continuar con este traslado hasta Barcelona. Seguiremos hablando de ello en los el resto de servicios informativos y mañana por la mañana, evidentemente. Pero quiero abordar otras cuestiones, y una de ellas la ha mencionado ya Ignacio, y tiene que ver con el juicio al hermano del presidente del gobierno, que hoy está previsto, que hoy quede visto para sentencia. Saben, juicio contra David Sánchez, investigado por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es llamativo que, a pesar de que las acusaciones populares solicitaron un incremento de las penas para David Sánchez, ayer la Fiscalía pidió todo lo contrario. Todo lo contrario es directamente la absolución del hermano del presidente del gobierno. Cree la Fiscalía que no hay motivos suficientes para no considerarle inocente. Sí, porque decía la fiscal en su informe final que, lejos de acreditarse el delito, en el juicio lo que se ha evidenciado es que el proceso fue limpio. Entendemos que este procedimiento se ha realizado conforme a los principios de publicidad, mérito y capacidad. Y que además David Sánchez trabajaba. Queda acreditado que desempeñó sus funciones, que tenía despacho, que acudía de la forma que se tendría que acudir, que tenía relaciones con los directores de los conservatorios. Así se ha puesto de manifiesto. Emilio Cortés, el abogado de David Sánchez, ponía también en cuestión que se hayan duplicado las peticiones de condena por tráfico de influencias cuando sigue sin esclarecerse quién influyó en quién. De verdad, después de tantas horas de juicio, ¿quién es el influyente aquí? Es verdad que por parte de una de las acusaciones populares se habla de un fantasma. Pero ¿cómo se puede sostener una acusación por tráfico de influencias sin saber quién es el influyente? Sostenía el letrado que esa acusación está vacía y se pretende rellenar ahora señalando al presidente del gobierno. E incluso esta mañana ya se le da una vuelta más de tuerca al asunto y se nos empieza a hablar a careta quitada del señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, que no ha sido testigo, ni investigado. Todo esto después de que las acusaciones populares calificasen el proceso administrativo de burdo, grosero y arbitrario y tratasen de desacreditar a los testigos, que no les fueron nada favorables. Alberto Durán es el abogado del PP. Los testigos han aportado poco. Los testigos o son inducidos, o son contratados, o trabajan para la Diputación, o tienen miedo a decir la verdad, o han sido recientemente ascendidos, que es lo peor. Ayer la sesión se levantó pasadas las 9 de la noche y hoy quedan aún 2 defensas por intervenir. Después se ofrecerá a los 11 acusados un turno de última palabra y ya sí, si se cumple este calendario, el juicio quedará visto para sentencia. Pues veremos qué pasa hoy, Isa. Gracias. A vosotros, buen día. Ignacio, tú decías el juicio del hermano, que se le está juzgando, no se sabe por qué. La verdad es que si escuchas tanto a la Fiscalía como a la defensa, no, incluso las acusaciones, al abogado de las acusaciones populares, cuestionando la figura de los testigos. Este juicio es un absoluto disparate y es bastante anómalo
Fundamentalmente por 3 motivos. El primero es que lo normal es que cuando hay un proceso administrativo en el que alguien considera que se ha elegido una persona que no es y que ha habido un enchufe, esto suele ser administrativo, no penal. Hay un montón de sentencias del Supremo donde lo que dicen es, bueno, pues se restaura la legalidad anterior, se anula la plaza, se vuelve a convocar. Esto es lo normal, es lo que pasa habitualmente cuando hay un enchufe. Cuando hay un enchufe muy grave y va por lo penal, ya es más raro aún encontrarse como imputado o como acusado al enchufado. Esto no pasa nunca. Esto te vas a la jurisprudencia española y este es el primer caso. Habrá que llamar la doctrina Sánchez Pérez Castejón, porque no hay precedentes en el que a la persona a la que le pides más cárcel es al enchufado. Y luego, en este juicio hemos visto muchísimas anomalías otra vez. Para mí la fundamental. Había una acusación al principio que era el tráfico de influencias y la aceptación de un nombramiento ilegal al Sánchez, al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez. Como de repente resulta que está prescrita la aceptación del nombramiento ilegal y que no se puede juzgar, se cambia la acusación y dice, no, ahora vamos a acusar también por prevaricación al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez. Insisto mucho en la relación de hermano porque es casi el único hecho probado en este tema. Es lo único que tenemos clarísimo desde el primer momento, que este señor incluso hasta la voz se le parece. Es decir, claramente es el hermano y eso no está en duda. Pero todos los elementos que han aparecido en el juicio lo que te demuestran es que ha sido disparatado. Disparatado porque esto se tramite por lo penal. Disparatado porque se impute a David Sánchez. Disparatado porque ya hemos llegado a juicio. Y disparatado ya también, en mi opinión, escuchar al teniente coronel de la UCO decir que esto que no aparece por ningún otro sitio, ¿no? Que esto se decidió por un impulso político. Esto después de haber revisado miles de correos, que hubo 3 registros en la Diputación para ver si encontraban alguna prueba de cargo, y lo máximo a lo que se llegó fue este correo donde se habla de hermanísimo y donde la persona que lo escribió dice, bueno, pues esto era un chiste, una anécdota, algo, sí, sabíamos que se iba a presentar el hermano. Esto evidentemente genera el típico run en un montón de sitios y de repente va a aparecer por allí el hermano del presidente, pero de ahí a decir la plaza está hecha a medida. La idea está de que la plaza está hecha a medida, pero si es que cuando se convoca, Pedro Sánchez era un apestado en el PSOE. Cuando se saca esta plaza, cuando se presupuesta esta plaza, Pedro Sánchez era el exsecretario general que habían tirado por la ventana en el PSOE, en el famoso Comité Federal del 1 de octubre de 2016. Es después de eso, cuando supuestamente se le enchufa. ¿Qué necesidad tenía alguien que iba con Susana Díaz de enchufar al hermano del entonces exsecretario general que estaba desahuciado por parte del PSOE? Es todo disparatado y espero que la sentencia, en fin, no recoja un disparate más. Mariola. Unido todo esto, Ignacio, que cuentas a otro elemento, que estamos hablando de una plaza de libre designación. Además, que ni siquiera es una plaza de funcionario. Y de libre designación, repito. Y estamos hablando de una persona en el que concurre una trayectoria profesional absolutamente encajable con el puesto al que se aspira a obtener. Cuestión distinta es hermanísimas que ocurren en otras geografías del territorio nacional. Más allá de este dato, para mí la reflexión que provoca este caso y algún otro, pero estamos hablando de este ahora, es el daño que este tipo de procesos provoca en la vida democrática de un país cuando se judicializa algo que no tiene que ser objeto de tratamiento en un tribunal. Y desde luego en ningún caso en un tribunal, en una jurisdicción penal, como ya apuntabas también tú, Ignacio. Hay otros 2 aspectos que también merecen reflexión desde una dimensión técnica. Una es, en este país necesitamos abordar una reforma importante del margen de actuación de la figura de la acusación popular, que está desvirtuando la naturaleza de los procesos y sobre todo está prostituyendo, y perdón por la expresión, pero es que creo que es lo suficientemente gráfica, la naturaleza de lo que es una institución que está en la Constitución y que tiene todo el sentido, pero su perversión, su prostitución, lo que está haciendo es vaciarla de contenido para hacer de los procesos penales una continuidad de las disputas políticas. Y esto es carcoma para el sistema democrático y también carcoma para la confianza en el sistema judicial. Y una última reflexión, la Fiscalía. La Fiscalía, que es una institución muy seria, aquí, en este proceso, está solicitando la absolución. Esto ya es una evidencia indiscutible de lo anómalo de todo el proceso.
cuando la Fiscalía, que es la institución llamada en principio a sostener las acusaciones de un proceso en defensa del interés general, pide la absolución, ya estamos hablando de todo el recorrido penal de este caso, plagado de extravagancias en la fase de instrucción y desde luego en un proceso oral que puede servir para alimentar con dimes y diretes algunas escaletas de algunos programas de televisión, pero que desde luego no dota de dignidad a lo que significa la jurisdicción penal. Ángel. Sí, yo iba a decir algo parecido a lo que ha comentado Mariola sobre la actuación de las acusaciones populares, que además ayer fueron en parte protagonistas, insistiendo una y otra vez en acusar a la Fiscalía e incluso a los testigos de actuar al dictado de poderes más altos y de las propias cloacas, y conectándolo con otros procesos que sí parece que se sustancian bastante más, y yo creo que al conectarlos pues se hace un flaco favor también al resto de los procesos abiertos en este ciclo judicial. Yo siempre he pensado, creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, que este es el más débil de todos los casos que hay abiertos, y lo que ha ido trascendiendo en el juicio estos días refuerza esa idea. Parece muy complicado demostrar lo que sostienen las acusaciones populares, y más convertir esto en una condena de cárcel hacia el presunto enchufado, como decía Ignacio. En fin, yo creo que queda poco más que decir. Pues ha sido un espectáculo poco edificante y está listo para sentencia, y queda ver qué ocurre con el veredicto. A mí, de todas formas, más allá del tema de las acusaciones populares, que es una cosa que hemos abordado en este programa en más de una ocasión, a mí, Mariola, me preocupa porque yo os escucho a vosotros, a ti y a otros reputados juristas que pasan por este programa, calificar este tipo de procesos estrafalarios, delirantes, que no haya mecanismos en la justicia, dentro del estamento judicial, para frenar este tipo de actuaciones. Lo digo porque esto a lo que daña realmente es a la confianza que tienen los ciudadanos en una institución tan básica y tan fundamental, tan importante en la democracia como es la justicia. Es decir, que haya esta conciencia de una actuación extraña, por ser suave, de un juez, de una instrucción, y que no haya un mecanismo para frenarlo. Mira, Ángels, tocas el elemento mollar de la cuestión, ¿no? Yo creo que es de esto de lo que realmente vale la pena hablar cuando hablamos del caso de David Zazagra, o del caso de Begoña Gómez, o del caso del fiscal general del Estado. En realidad son anécdotas que obviamente impactan en personas, y para esas personas la situación es un absoluto, pero en el fondo de lo que nos están invitando a hablar, de la calidad del sistema judicial en España, y cuando digo de calidad me refiero a los mecanismos que tiene el propio sistema para depurar comportamientos que puedan resultar anómalos. En la legislación vigente, la responsabilidad disciplinaria la tiene el Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces. Y esta institución es la que tiene que tomarse seguramente en serio esta responsabilidad, que es exclusivamente suya. Todo el mundo conoce la situación actual del Consejo General del Poder Judicial en términos de mayorías y minorías, en términos de... fue un Consejo General del Poder Judicial que en su nombramiento fue celebrado por toda la opinión pública como una renovación después de una parálisis, pero creo que por sus hechos los conoceréis. Y ahí hay una laguna que creo que tenemos que ser capaces de debatirla y de discutirla. Hay otro elemento, Ángels, que es perimetrar en un sistema democrático el margen de discrepancia y el margen de cuestionamiento que se puede hacer a las decisiones del Poder Judicial. Durante mucho tiempo en España se ha señalado que las discrepancias con el Poder Judicial se resolvían mediante el recurso a la sentencia con la que uno
tenía que acatar, pero que podía, si estaba en desacuerdo, recurrir. Yo creo que el derecho de recurso es eso, un derecho, no es un instrumento para cuestionar aquellas decisiones judiciales que resulten raras, que resulten extravagantes, que resulten difícil de entender en términos de motivación, porque en la motivación está la legitimidad de las decisiones de un poder que en un Estado democrático tiene que regirse también por estos criterios. Todo esto es lo que tenemos que ser capaces de discutir con tranquilidad y obviamente sin recurrir a operaciones de otra naturaleza, pero que aquí en España hay margen para esta discusión es una obviedad. Y por añadir un dato más, esta erosión de la percepción de la justicia ya se empieza a notar. El último informe de la Comisión Europea, en el que hace una comparativa de cómo se percibe la justicia en los diferentes países de la Unión Europea, coloca a España en el tercio bajo de la tabla en cuanto a percepción de la politización de la justicia, en el tercio bajo negativo, entendiendo que la justicia está más politizada, o así lo perciben los ciudadanos, que en otros países de la Unión Europea, y estamos en el club de países en ese tercio bajo está pues Rumanía, Bulgaria, están los países con los que en este tema quizá no nos gustaría estar cerca. Sí, y luego la sensación de doble rasero. Claro. Porque, en fin, yo creo que hay un dato que es demoledor, ¿no? Esta denuncia contra Begoña Gómez y contra David Sánchez llegan apenas unas semanas después de que publicáramos en el diario.es el caso de fraude fiscal de Isabel Díaz Ayuso. Del novio de Isabel Díaz Ayuso. Perdón, del novio de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto González Amador. Justo unas semanas después. El mismo día que nosotros publicamos esta noticia y que sale este debate, ya empieza Isabel Díaz Ayuso a decir que todo esto es una cortina de humo para tapar la corrupción de verdad, que es la de la familia de Pedro Sánchez. Dicho y hecho, manos limpias, poco después ponen sendas denuncias y, oye, en 2 años una está al borde del juicio y la otra está lista para sentencia. Dices, oye, qué velocidad, ¿no? Y mientras tanto estamos esperando desde hace un año que llegue al fin, a ver si hay suerte, una autorización del juez que lleva el caso de Alberto González Amador para ver si así puede entrar la UCO de una vez a las cuentas corrientes de Alberto González Amador, como le pidió el juzgado, porque esto de la UCO entrando ahí fue porque el propio juzgado un año antes había solicitado un informe sobre los negocios de Alberto González Amador y la acusación de que pagó una mordida a uno de sus socios de $500,000 para conseguir otros 2 millones de comisión de las mascarillas. Unos casos a toda velocidad, otros al ritmo, en fin. ¿La justicia está colapsada solo por barrios o cómo va esto? Sí, pero a mí lo que me preocupa realmente es eso, es la percepción después de los ciudadanos y la confianza de los ciudadanos, porque cualquiera de nosotros se puede ver un día delante de un juez, por lo que sea, por un impago de algo, por haber cometido una infracción de tráfico, y claro, la percepción que tienes es, bueno, depende de quién seas y de quién te toque delante, eso es. Tu caso va a tener un recorrido o va a tener otro recorrido, y esto erosiona de una manera tremenda la confianza en la justicia. Y otra cosa que decía Mariola, las decisiones judiciales se podrán criticar, se podrán cuestionar, igual que los jueces critican, incluso se manifiestan con la toga puesta contra las decisiones del legislativo. Es decir, no puede ser que sea el único poder intocable, que no se pueda decir nada ni de su gestión ni de sus sentencias. A ver, yo creo que las sentencias se tienen que cumplir, sí, pero por supuesto que se pueden criticar. ¿Cómo no se van a poder criticar? ¿Y una instrucción? No, claro que se puede. Sobre todo cuando no se entienden, sobre todo cuando a ver, la legitimidad de todo poder en democracia viene asentado por la motivación y el grado de aceptación y racionalidad que encuentra ese pronunciamiento. Quiero recordar que en el caso del fiscal general del Estado, que fue condenado, desde que se produjo, se notificó la condena hasta que se conoció el texto de la sentencia, que es lo que justifica el fallo, pasaron un montón de días. Estas prácticas no sirven y no contribuyen a la confianza en la justicia, sino todo lo contrario. Pero citabas una cuestión, Ángeles, que me parece que conecta con otra idea que quiero señalar.
fortalecer la confianza en el Poder Judicial también requiere abrir una reflexión acerca de cómo se recluta a los jueces y magistrados de este país. Y no me refiero al proceso utilizado a través del Consejo General del Poder Judicial para escalar dentro de lo que es la administración judicial, para los nombramientos. No, me refiero al acceso a la carrera judicial, que tenemos un modelo, este gobierno ha intentado hacer un pequeñísimo ajuste que incluya en el examen de acceso a la carrera judicial un examen práctico que parece razonable, dado que los jueces normalmente lo que hacen es resolver casos a partir de unos hechos y una prueba. Bueno, pues está atascado en el Congreso. Sí, sí. Y con visos, color hormiga. Sí, sí. Vamos a cerrar casi el abierto con dos asuntos de la actualidad internacional. Uno que yo no quiero que pase desapercibido en medio de toda la actualidad del Papa, de los procesos judiciales, de la política partidista, porque ayer Marruecos dio un golpe sobre la mesa contra el Frente Polisario, que es el grupo que defiende la independencia de la excolonia española del Estado marroquí. Según varios medios, el ejército de Rabat mató al hijo del ex líder saharaui, Mohamed Abdelaziz, junto a otros dos combatientes. En Rabat está Mar Ferrá. Mar, buenos días. Muy buenos días. No solo era el hijo del anterior líder, del ex líder saharaui, sino que además era una figura prominente del Polisario, tanto militarmente como políticamente. Sí, Ángels, el ataque ha acabado con la vida de Lahbib Abdelaziz, de 37 años, y era uno de los nombres que sonaba como posible futuro líder del Frente Polisario. Tanto él como los dos otros miembros del Polisario cayeron en combate mientras llevaban a cabo una acción contra el muro marroquí en el Sáhara Occidental, según el comunicado de esta misma organización. De momento no conocemos muchos más detalles. Rabat, como es habitual, no se pronuncia, y varios medios, tanto dentro como fuera del país, señalan que Rabat ha utilizado drones para el ataque. En caso de confirmación, no sería la primera vez. En los últimos años, los aviones no tripulados han ganado cada vez más presencia en este territorio. Como ha sucedido en esta ocasión, el muro, construido y controlado por Marruecos, es el punto donde se han producido los incidentes más remarcables en estos últimos 6 años, desde que el alto al fuego quedó en papel mojado. Y en el plano diplomático, Ángels, de momento no se han logrado avances importantes a pesar de varios encuentros capitaneados por Estados Unidos. Mar, gracias. Buenos días. No me he querido detener mucho en este asunto, pero este es uno de esos conflictos olvidados que yo creo que es importante que pongamos el foco en él. Totalmente. Aquí sí. Además es muy importante ver el contexto de nuevo, ¿no? El ataque se produce durante la visita del enviado de la ONU. Era otro amago de negociación después de los propiciados por Estados Unidos. Recordemos que en febrero el Polisario atacó una base militar marroquí, y lo que está pasando es que es muy difícil llegar a un acuerdo aquí porque las posiciones son irreconciliables. Marruecos lo que insiste es en poner en marcha su plan de autonomía, que viene a ser convertir el Sáhara en algo así como una comunidad autónoma. De hecho, ellos a veces ponen el ejemplo de España, y el Polisario no quiere ni oír hablar de ello, pide referéndum, no renuncia a la independencia y exige negociaciones directas con Marruecos. Hay un par de cosas que me recuerdan mucho a otra parte del mundo que también está en llamas, que es Israel. El muro, Marruecos construye un muro, y el ataque selectivo para cargarse a un líder, que es lo que viene haciendo Israel desde hace bastante tiempo en toda la región. Y es además importante señalarlo porque Marruecos más bien, se ha convertido en uno de los socios prioritarios de Israel, sobre todo en la tecnología militar, y no hay más que recordar el caso de Pegasus, que Marruecos recibió un trato privilegiado. No ningún otro país ha tenido, muy pocos otros países han tenido tanto acceso a la tecnología de Pegasus como Marruecos. Muy de acuerdo con lo que cuentas, y solo añadir a cambio ese apoyo a cambio de que Marruecos apoyara a Israel también, sí, que es uno de los países musulmanes que están respaldando y le reconociera, que están respaldando o al menos poniéndose de perfil con el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina. Yo creo que en este asunto del Sáhara hay todavía un problema de falta de explicaciones por parte del gobierno español sobre ese cambio de posición. ¿A qué se debió? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se contó de esa manera? Más allá de la realpolitik, de que parece evidente de que no hay muchas posibilidades para un Sáhara independiente, sobre todo en el momento en que Estados Unidos le da la espalda a esa posibilidad, yo creo que España tiene un compromiso histórico, moral, con esa antigua colonia.
que no debería ponerse de perfil en un asunto así, y menos aún tolerar pues eso, que ese tipo de crímenes, porque esto de matar a alguien directamente, ajusticiarlo, pues es una cosa que no entra en ninguna legalidad. Mariola. Probablemente es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal General de la Unión Europea, las instituciones que más se están esforzando por preservar los derechos saharauis, al menos en lo que tiene que ver con la protección de sus recursos naturales, y ahí hay una jurisprudencia muy interesante. Es verdad que el pueblo saharaui es uno de los grandes olvidados, pero sin entrar ahora en el contexto político que describía Ángel, ni en esa cuestión política que planteaba Ignacio tan relevante, yo quiero centrar el asunto en la noticia de hoy. La noticia de hoy es un asesinato. Sí. Y este asesinato no deja de ser el efecto contagio de la política de Donald Trump en relación con lo que ha ocurrido en Irán y con lo que ha ocurrido en Venezuela en términos de entrada en un país, coger al jefe del Estado, llevártelo a una cárcel bajo una jurisdicción para la que no tienes competencia. Esta política del uso de la fuerza sin límites, conduce a un efecto contagio, y hoy lo estamos viendo en el caso de Marruecos. Mira, déjame precisamente que demos la última hora del conflicto en Oriente Próximo, porque ya saben que ha intentado Donald Trump contener a Benjamin Netanyahu, incluso le llegó a decir que podría quedarse solo frente a Irán. En Jerusalén está Nuria Garrido. Nuria, buenos días. Buenos días, Ángels. Pero a pesar de estos llamamientos de Trump, Netanyahu se contiene, pero advierte al mismo tiempo, y de hecho ha habido una advertencia de última hora de que tiene derecho legítimo a defenderse. Sí, lo dijo en un videomensaje grabado, porque Netanyahu raramente suele convocar aquí ruedas de prensa, un videomensaje que difundió su oficina poco después de que, tras ese aviso, como estabas diciendo, de Trump, de que si seguía con los ataques contra Irán iba a dejarlo solo en esta ofensiva. Parece que esas palabras lograron frenar sus ansias de momento de seguir con los bombardeos, y de hecho, si no hubiera sido así, el ejército israelí estaba preparado para lanzar varias rondas con más ataques, según recoge el New York Times. Tras ello, Netanyahu quiere transmitir que él es el jefe, ¿no?, aquí en Israel, tildó esos ataques de históricos e insistió, vamos a escucharle, en que volverá a atacar con mayor contundencia si Irán les ataca, y que va a seguir atacando al Líbano. De hecho, en estas últimas horas el ejército israelí está bombardeando con mucha dureza el Líbano. Acaba de lanzar hace poco menos de media hora una nueva orden de desplazamiento para la ciudad de Tiro, incluyendo el barrio cristiano. Y ahora hay que preguntarse, ¿esta situación, Ángels, va a llevar a que Irán vuelva a atacar a Israel y que Israel responda? Pues esa es la pregunta. Veremos qué pasa en las próximas horas. Nuria, gracias. Gracias, Ángels. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. El Abierto. Ser podcast. Vamos a terminar ya el Abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Contadnos lo que vamos a hacer a partir de ahora. Bueno, debacles naturales, crisis, incertidumbres varias, de origen desconocido, de diagnóstico dudoso. Será entonces que necesitamos por lo menos un manual de supervivencia. Y es lo que traemos a partir de las 10 de la mañana en el Comando Norte con Aitana Castaño y también con Nacho Carretero. Un manual de supervivencia urbana con Samuel Santamaría, que es un exmilitar, entre otras cosas, y que ha trazado qué tendríamos que hacer en el caso, bastante probable hay que decirlo, de que tengamos que volver a sufrir un apagón, una pandemia, una situación difícil. ¿Tú has visto este libro? Yo he visto ese libro. Sabes que vamos a morir tú y yo, ¿no? Bueno, pero esto es un hecho, no vale. solo, también escolar. Vale, venga. Creo que todos. Creo que todos.
Bueno, Chema Rodríguez nos invita hoy a viajar a Gijón para conocer a Ofelia, nuestra Miss Experiencia de hoy, de esta mañana, 85 años, chilena, lectora hasta la extenuación y que ahora ha decidido editar los libros que a ella le gusta. Esto es maravilloso poder hacerlo, ¿eh? Y con esa idea pues se ha convertido en editora de libros. Eso será en Miss Experiencia. Después nos meteremos en el jardín a partir de las 11 con Eduardo Barba y lo primero es que aquellas dudas que tengan sobre plantas, flores, jardines, la tierra que tienen que poner, lo que quieran, los riegos, todas esas dudas al 900-100-800. Ya pueden llamar 900-100-800 para cualquier duda sobre el jardín. Y hoy vamos a hablar de la observación y la fotografía como técnicas para aprender de las plantas. Vale, vamos a hacer la sección en la terraza. Hoy salimos a la terraza. Y esa terraza da mucha envidia. Esa terraza da mucha envidia. Pues hoy haremos la sección de jardinería desde allí. Vamos a cerrar el programa con 15 minutos de fama con Martín Millanqui, con la crónica social. Como nada es para siempre, sabremos que Ana Obregón ha puesto a la venta el manantial, que era en la casa de Mallorca donde hacían los posados, y lo ha puesto al precio, nos ha comprado, pero si tienes 25 millones de euros, tuya es. No me va bien ahora. Mariola Orrea, Ignacio Escolar, Ángel Viñarino, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.